Buen día, mi nombre es Diana Cori y durante este video vamos a analizar aquellos fundamentos teóricos que sustentan este trabajo de investigación titulado Concepción y Práctica de Lectura Crítica de los docentes del área Comunicación de una institución educativa parroquial de Tacna 2023. Trabajo desarrollado en la maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa de la Universidad Privada de Tacna. Bien, para comprender un poco más al respecto, es importante que consideremos aquellos antecedentes que han permitido la construcción de este trabajo. A pesar de que estos antecedentes involucran diferentes contextos educativos y también diferentes formas de recolección, tanto técnicas como instrumentos de recolección de datos, se puede identificar lo siguiente, que la mayoría de los investigadores concluyen que muchos de los docentes conceptualizan a la lectura crítica como el proceso o el desarrollo de diferentes acciones, actividades mentales, tales como el análisis, la reflexión y evaluación del texto. A su vez consideran que existen lectores críticos precisamente por el nivel de emisión de opinión que realiza. También nos indica que a partir del concepto que poseen los docentes, este concepto influye de tal manera en la práctica pedagógica que genera una influencia en lo que vendría a ser la aplicación metodológica de diferentes instrumentos, de diferentes actividades en el desarrollo y promoción de la lectura crítica. En conclusión, muchos de los docentes desarrollan como lectura crítica o identifican como lectura crítica, en este caso el desarrollo de actividades mentales, de procesos mentales, ¿no?, que involucran la evaluación, la reflexión, la emisión de una opinión, lo cual está relacionado estrechamente con la teoría de Casani, que nos indica que los docentes podrían encontrarse en un nivel psicolingüístico donde el estudiante usualmente desarrolla estos procesos mentales que también están asociados a lo que vendrían a ser las inferencias o la construcción de nuevos significados. Ahora bien, para comprender un poco acerca de la lectura crítica es importante analizar que hoy en día la lectura no solamente involucra identificar información dentro de un texto, sino que también el estudiante lector debería ser capaz de comprender lo que está leyendo. Por lo tanto, Casani nos dice que muchas veces lograr comprender el texto en un contexto educativo involucra también la participación activa del docente. Y lamentablemente muchos docentes poseen carencias en la formación profesional que no permiten que se desarrolle la lectura crítica o la comprensión de un texto de manera mucho más plena. Por ello, él indica que si bien es cierto existen 3 niveles y que esos 3 niveles van aumentando su complejidad, no necesariamente necesitan ser enseñados de manera gradual, lo cual involucra como por ejemplo primer nivel, el nivel literal, el segundo nivel, el nivel inferencial y finalmente el nivel crítico. Quiere decir esto que invita a muchos docentes a tal vez iniciar con un nivel crítico o con un nivel inferencial para finalmente desarrollar la lectura crítica y generar que muchos de los estudiantes comprendan el texto que están leyendo. Para comprender un poco más acerca del concepto de lectura crítica, es pertinente recordar que existen niveles en cuanto a la evolución de su significado. Durante los inicios de estas investigaciones, en el 2014, Méndez, Espinal, Arbeláez, Gómez y Serna mencionaban que la lectura crítica usualmente se suele encontrar en textos de tradición crítica. ¿Qué quiere decir esto? En textos que están relacionados con la criticidad, tales como por ejemplo artículos de opinión o ensayos argumentativos, ¿no?, donde muchas veces el estudiante puede analizar la información, puede rebatirla. A su vez, Vargas en el 2015 nos indica que sí, efectivamente, puede que los textos críticos estén relacionados con la lectura crítica.
Sin embargo, también involucra que el estudiante sea consciente de que existe un mensaje en el texto y que este mensaje puede estar estrechamente relacionada a la forma en cómo utiliza el lenguaje y los significados que desprenden del texto. También nos dice que el estudiante puede desarrollar procesos como análisis, discusión y contraargumentación de la información que está leyendo. También tenemos en este caso autores como Zárate en el 2019 que nos dice que el lector crítico debería de poseer habilidades tales como, por ejemplo, valorar aquellas fuentes de información que ha empleado el autor del texto, reconocer cuáles son los puntos de vista del autor, tomar en cuenta el contexto en el cual fue escrito el texto, si es que efectivamente los individuos que se narran dentro del texto o que se involucran dentro del texto poseen contextos singulares como un nivel posicional, como la influencia que pueden tener a través de las creencias o ideales que ellos presentan. En otras palabras, para Zárate, leer de manera crítica no solamente involucra comprender el significado del texto, determinar el significado, sino que a su vez involucra realizar un proceso mucho más complejo en cuanto al análisis, la valoración y la reflexión del texto, partiendo del texto como la parte inicial y considerando que la información es puerta para ir aún más allá en cuanto al análisis. También nos dicen que la lectura crítica presenta enfoques que han sido presentados tanto por Cassani como también por Zárate. Cassani nos dice que la lectura crítica tiene tres enfoques: el lingüístico, el psicolingüístico y el sociocultural. El lingüístico, para Cassani, involucra que el lector es consciente que existe un vocabulario y que necesitas conocer este vocabulario para comprender finalmente el texto. Cuando llega al nivel psicolingüístico, el lector es consciente que necesita realizar inferencias para comprender el texto. Y cuando llega al nivel sociocultural, el lector es consciente que el texto no tiene una significación fija, que la información que posee el texto no es una verdad absoluta, sino que a su vez este texto puede estar influenciado por el contexto en el cual se encuentra y que incluso el autor puede añadirle un significado social al contenido del texto. Zárate, en el 2019, concluye que la lectura crítica presenta tres enfoques. El primer enfoque, lectura crítica tradicional, donde el lector asume que la información que está leyendo es un contenido fijo, que es un contenido que no va a cambiar así pasen los años o el transcurso de los años y que a su vez puede asumirlo como una verdad absoluta. Por otro lado, cuando Zárate nos habla de una lectura crítica cognitiva, nos dice que involucra el desarrollo de procesos como, por ejemplo, analizar, reflexionar, evaluar y que también involucra la construcción de nuevos significados. A partir de la información previa que ya posee el lector, comienza a construir nuevos significados con la información que ya posee y con la información que está comenzando a adquirir del texto, donde efectivamente para lograr este proceso se necesitan desarrollar procesos mentales o cognitivos. Finalmente, Zárate nos dice que la literacidad crítica involucra ser conscientes de que el texto presenta un contexto y que este contexto puede influir de gran manera en la creación de un texto a partir de las propias perspectivas y percepciones del mismísimo autor. También es importante reconocer que la lectura crítica se desarrolla en un contexto escolar. Según Rocha, muchas veces los docentes tienen toda la intención de promover la lectura crítica, pero existen factores que a veces pueden obstaculizar esta intención. Factores como, por ejemplo, el privilegio al enfoque lingüístico, donde muchos docentes asocian que la lectura involucra conocer un nuevo vocabulario y usualmente se centran tanto en identificar el significado de nuevos términos que finalmente no le dan la importancia debida al contenido completo del texto.
Otro aspecto es la falta de responsabilidad colectiva. Muchos docentes de diferentes áreas asumen que precisamente porque no pertenecen al área de comunicación o de español que fomenta la lectura, no es su labor trabajar la lectura dentro del área que desarrolla. También se habla de la priorización a las pruebas estandarizadas. Usualmente a las instituciones se les pide en constantes evaluaciones la participación de diferentes estudiantes para este tipo de pruebas estandarizadas. Por lo tanto, muchos docentes están enfocadas o enfocados en finalmente lograr buenos resultados en estas pruebas estandarizadas, dejando de lado muchas veces el desarrollo de la parte crítica y enfocándose en aspectos como los niveles inferencial y los niveles literales que presentan estos exámenes estandarizados. ¿Y cómo es la práctica docente? Álvarez, Mendoza, Moreno y Garavito, del 2020, nos dicen: la lectura crítica debería asimilarse como un hábito por parte del docente. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor dominio lector y gusto por la lectura por parte del docente, mayor motivación tendrá el docente para fomentar la lectura crítica. A su vez, la lectura crítica y su dominio se ve evidenciado a través de la producción textual que posee, en este caso, el docente. Si bien es cierto, el docente puede desarrollar la lectura crítica durante su vida cotidiana, solamente va a ser evidente su nivel de dominio a través de diferentes aspectos tales como la producción textual, lo cual va a involucrar que el docente maneje fuentes de información confiables, que presente textos que efectivamente evidencien este dominio. Ahora bien, ¿qué es la lectura crítica desde las características de un lector crítico? Tanto Casani y Castella nos indican lo siguiente, que un lector crítico considera el contexto para verificar si el texto está completo o existen datos ausentes. Esto quiere decir que un lector crítico es consciente de la relevancia que existe en cuanto al contexto y se va a valer de esto para identificar si efectivamente el autor presenta datos completos dentro del texto que ha desarrollado o redactado. También nos indica que el lector crítico diferencia, selecciona y a veces debate el contenido del texto. Efectivamente, tiene la posibilidad de analizar aquella información que se está desarrollando dentro de un texto. También acepta que existe la relatividad de los puntos de vista y que muchas veces el punto de vista del autor puede diferir con su punto de vista, o que a su vez el mismo autor puede presentar diferentes puntos de vista. Otra vez nos menciona que cuestiona el texto, su veracidad, su coherencia y aquellos intereses que posee el autor. No se vale de que el texto posee información verídica, sino se toma el atrevimiento de identificar si efectivamente los datos que se encuentran dentro del texto son veraces, si existe coherencia con lo que dice el texto y si tal vez haya influencia en cuanto a los intereses del autor en la forma en cómo fue presentado el texto. El lector crítico, precisamente, por leer bastante, conoce o tiene dominio teórico de muchos aspectos. Por lo tanto, espera que el texto cubra sus expectativas en cuanto al nivel de información al cual está acostumbrado. También se involucra con el mensaje y toma posición respecto al contenido del texto. Esto quiere decir que el lector crítico no simplemente lee un texto con la intención de comprender el texto, sino él mismo comienza a analizar si está de acuerdo o no con la información presentada y efectivamente si es que se puede desarrollar de una mejor manera el texto o si es que, por ejemplo, está a favor de lo que el autor ha presentado o en desacuerdo en la información o la forma de presentación que se menciona en el contenido del texto. También centra su atención en los términos y significados porque es consciente que los significados
pueden generar un tipo de información o percepción en los lectores. Finalmente, estos son algunas referencias bibliográficas que se han utilizado para el desarrollo de este trabajo. Desde ya agradezco su atención prestada. Muchas gracias.